Pues lo que pasa es que la verdad es muy propia de cada quien, de cada uno, porque cada uno tiene su verdad, o tenemos pues nuestra verdad. Yo soy una persona que estoy comprometido, estoy en un tema muy fuerte, porque estoy hablando de un alto dignatario, pero a quien respeto y admiro, porque yo fui más uribista que la misma doña Lina, digo yo. Cuando yo fui candidato a la alcaldía en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, que eso fue para el año 94, yo hacía parte del unionismo, el partido conservador, que su jefe máximo era el doctor Luis Alfredo Ramos. Se le puso a Álvaro Uribe para la gobernación 1.250 votos, siendo un municipio conservador. Ya después de que me retiro de la política, que ingreso a las autodefensas y que inicié en el bloque Metro, conozco toda la historia del bloque Metro, quiénes fueron los primeros que entraron a la región, que inclusive J, que era el comandante, el jefe, el propio fundador, era de Santo Domingo, inclusive familiar mío, y ya después salgo trasladado a Caldas. Inclusive en Caldas le hago una subasta en el año 2002 al expresidente Uribe en el municipio de La Pintada, donde se le recogieron 270 millones de pesos. Él estuvo presente allá, la gente mía de mi organización del Cacique Pipintá le prestó la seguridad. En este momento con don Hernando Montes, que para ese entonces era uno de los directivos pues, de Azogán, un ganadero muy reconocido, en este momento está detenido por las denuncias por mis declaraciones. Él ya aceptó los cargos y ya es un hombre pues que está pagando ya su condena por concierto para delinquir, por vínculos con el Cacique Pipintá. Entonces, de la reunión de Álvaro Uribe, cuando vino con la subasta que usted organizó, estando ya usted en la asociación. Sí, claro, estando yo, claro, yo ya era el jefe máximo del Cacique Pipintá en Caldas, eso fue para el año 2002. Y ya de ahí se siguieron haciendo varias subastas, creo que la segunda subasta fue en Planeta Rica. Y pues como digo yo, es que los ganaderos fueron los fundadores de las autodefensas en este país. Porque es que los primeros fusiles, donde inició la autodefensa, fue por medio de los ganaderos en defensa de las guerrillas marxistas, donde ellos mismos se armaban, iban, por eso la historia del general Yanín en Puerto Berrío, que iban y les prestaba armas, y ellos con sus trabajadores, con los vaqueros, con los ordeñadores, con todo, iban y enfrentaban la guerrilla y regresaban las armas. Usted habló del bloque Metro, que se enfrentó con una persona muy poderosa. ¿Cómo fue esta historia del bloque Metro? ¿Cómo se fundó el bloque Metro? ¿Quién hay detrás? Usted ya lo contó, pero para que me resuma. El bloque Metro, como todas las organizaciones de autodefensa de este país, fueron conformadas por líderes y terratenientes de la región. Me explico. En el nordeste antioqueño operaba el Frente Bernardo López Arroyave del ELN. El jefe máximo era Juan Pablo, oriundo irónicamente oriundo también de Amalfi, del mismo pueblo de Los Castaños. Resulta de que hay un señor del municipio, del corregimiento de Providencia, que pertenece al municipio de San Roque, Antioquia, un muchacho que se llamaba Darío Granda. Este muchacho empieza a explotar unas minas en Las Vegas de la hacienda Guacharacas de los Uribe. Resulta que este muchacho tuvo enfrentamiento con Santiago Uribe, por eso. Entonces ya Darío Granda se ingresa a las guerrillas, se mete al ELN, y ya entra, estando en la guerrilla, en el ELN, es donde van y queman la finca Guacharacas. Se roban los animales. Allá se roban más de 600 cabezas de ganado de esa finca. Entonces hay unos animales que los llevan y se los entregan a un muchacho que se llama, caballos pues, se los entregan a un muchacho que se llamaba Álvaro Carmona, negociante de caballos, de bestias, como decimos en Antioquia, en el municipio de San Roque. Resulta de que entonces allí se empezó a conformar un grupo. ¿Quiénes son los fundadores, los primeros que financiaron y apoyaron y acolitaron y hablaron con la población,
con la misma fuerza pública, porque así es que se organizan estos grupos, porque tengo la experiencia. Cuando yo llegué a Caldas, que yo no llegué porque yo, no es que aquí llegué yo y aquí yo soy el que mando, no, eso es falso. Yo llegué a Caldas porque habían unos miembros, como decir Alberto Villegas, un ganadero, y como decir Gonzalo Mejía, el Chinche Mejía, que fue uno de los primeros que negoció en este país. Él es casado con una hermana de Fabito Ochoa, uno de los primeros que negoció. Ese es uno de ellos dos, fueron los que nos llevaron a Caldas. Lo mismo ocurrió en el nordeste antioqueño. Fueron estos señores, Santiago Uribe, Santiago Gallón, los hermanos Villegas, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas, los que propiciaron que este grupo iniciara. Este grupo arranca con dos grupos paralelos, uno urbano y uno rural. El rural era comandado por alias Filo, era un grupo que no pasaba más de 25 o 30 hombres fusil, camuflados o fusilados. Y el otro grupo era el de los urbanos, que inició y tenía su centro de operación en el municipio de Bello, concretamente en el barrio central de Bello. Y uno de los urbanos, jefe de los urbanos ahí, era Arboleda. Arboleda, quien no hace mucho fue el que mataron en Segovia, que Arboleda con el tiempo él es el que empieza pues a urbanear con lista en mano, y se van con otros muchachos pues, y van a diferentes pueblos, como decir Barbosa, Santo Domingo, San Roque, Cisneros, Maceo, Yolombó, Caracolí, todos estos municipios, San José del Nus, Providencia, van, sicarean y se regresan nuevamente a Bello, y el otro grupo allá. Resulta de que este muchacho Álvaro Carmona, quien fue el que le vendió unas bestias que la guerrilla le entregó para que le realizara la plata de esos animales y se las entregara a ellos, este muchacho Álvaro Carmona fue desaparecido en una masacre que hubo el 13 de julio de 1996. Estos señores salieron del municipio de San Roque para Puerto Berrío a revalidar unos salvoconductos y a comprar una munición, y en el regreso los desaparecieron. Ahí murió también en esta masacre de San Roque, murió Álvaro Carmona, murió Miguel Amariles también de San Roque, un señor Peláez, un reconocido comerciante dueño de la ferretería en el municipio de San Roque, murió un niño menor de edad, entre otras personas. Eso fue, esta masacre de San Roque de Álvaro Carmona fue el 14 de septiembre del 96. Y también se da otra masacre muy junta, que fueron muy seguidas, que es la masacre del 13 de julio de 1996, San Roque, Antioquia, donde murió Nicolás Alberto Mesa Aldarriaga, Darío Ceballos Gil, Luis Carlos Posada, Omar Alzate Madrid y Eliezer Osorio. Fueron hallados los cadáveres en la vía principal que conduce del municipio de Puerto Berrío a Cisneros. Eso fue ahí cercano a la hacienda Guacharacas, pues, esta masacre. Y usted dijo que en esta masacre, en estas dos masacres, los hermanos Uribe tuvieron que ver algo. Pues es que el grupo llega es por ellos. Si ellos no patrocinan, si ellos no hablan con la población, el grupo no arranca, no inicia. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Por línea de mando tienen que ser ellos. Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo, pero yo hablo así porque, como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí. Es un bandido igual a mí, también delinquió, y es un hombre que fue víctima de la guerra, porque allá en esa finca mataron a su padre, y entonces el hombre, por defender sus propiedades y sus cosas, es un hombre que se enfrentó a la guerrilla como nos enfrentamos muchos colombianos, que no solamente fue el presidente. Igual los hermanos Villegas, gente buena, honorable, trabajadora, luchadora. Lo mismo Santiago Gallón, gente buena, trabajadora, luchadora, pero que nos tocó la guerra nos llegó a la casa. ¿Qué nos tocó hacer? Defendernos. Pero usted todavía le sigue teniendo ese respeto que veo al expresidente Uribe. Él, en cambio, lo demandó por calumnia y injuria.
Pues porque siempre es el mecanismo de defensa de él. Pero es que aquí el problema no es el delito de injuria y calumnia que él me denuncia a mí. Aquí el delito de fondo, ¿cuál es? Que aquí hay unos delitos de lesa humanidad. Aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones. Aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable. Él lideró esos grupos. Como lo he dicho yo, el expresidente Álvaro Uribe fue nuestro referente. Fue nuestro referente desde su plataforma política e ideológica. Fue nuestro referente para nosotros avanzar en la represalia que nosotros tuvimos contra las guerrillas marxistas en Colombia. Así como para las guerrillas su referente fue el mismo Partido Comunista, para las guerrillas fue referente personajes como Fidel Castro, como el Che Guevara, como Stalin. Para las guerrillas colombianas, para nosotros lo fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue nuestro referente. Como digo yo, el expresidente Álvaro Uribe nos entregó el fusil y después nos lo quitó. Pero ¿sea referente o parte integrante? Las dos. Fue referente e integrante, porque es que Álvaro Uribe por eso fue tan contundente cuando fue presidente. Por eso fue tan contundente. Es más, yo he dicho que el proceso de paz que se está dando hoy en La Habana, Cuba, nació en el Caguán. ¿Por qué nació en el Caguán? Porque cuando Tirofío dejó esperando con la silla vacía, la famosa silla vacía, al expresidente Andrés Pastrana, todo el mundo le tira el agua sucia al presidente Pastrana, pero resulta que uno de los trabajos más importantes para que hoy se esté dando la consecución de la paz de este país es lo que inició el expresidente Andrés Pastrana cuando conformó y con la ayuda de los Estados Unidos el Plan Colombia. Es por el Plan Colombia que el Estado colombiano se empieza a fortalecer, empieza a profesionalizar sus fuerzas militares. Antes del Caguán no le conocíamos el rostro a la guerrilla. Cuando se da lo del Caguán es donde nosotros le conocemos el rostro a la guerrilla y ya sabemos con quién estamos peleando. Cuando eso se da y que el pueblo colombiano conoce y ve el poder de la guerrilla, para ese entonces el Estado colombiano prácticamente era un Estado fallido, no tenía con qué combatir las guerrillas colombianas. De ahí que ahí es donde se fortalecen las autodefensas. Y hubo tanto acompañamiento por parte de la fuerza pública, porque hace unos años atrás no nos puede olvidar que muchos de los municipios y ciudades de este país estaban secuestradas por las guerrillas. Digo secuestrados era porque no nos podíamos mover de un pueblo a otro libremente. Y bueno, otra masacre importante es que se le relaciona a veces con los hermanos Uribe, es la masacre de Laro. ¿Usted sabe algo de la No, yo de esa masacre no tengo conocimiento. Okay. ¿Y su relación con Don Mario? Muy bien. Con Don Mario, pues, ¿dónde se conocieron? Nos conocimos de la calle, afuera, y nos tocó estar juntos en la picota un tiempo. ¿Y con el Tuzo? Con el Tuzo Sierra sí lo conocí, claro, lo conocí en Ralito, en muchas partes conocí yo al Tuzo Sierra, claro. ¿Por qué hay otros comandantes que no tienen, yo diría, el coraje que tiene usted de hacer esta relación entre los hermanos Uribe y la SAUC? Pues esto es muy personal. Lo que pasa es que aquí las autodefensas le hemos guardado lealtad a ciertas personas, ciertos personajes. Por ejemplo, aquí yo personalmente le he guardado lealtad le he guardado lealtad a la fuerza pública. Yo no he tocado ningún militar. Y hay muchos que hoy son generales y puedo dar testimonio de falsos testimonios, de falsos positivos que se hizo con ellos. Porque es que los falsos positivos en Colombia existen desde que iniciaron los grupos ilegales, donde nosotros éramos los que dábamos de baja y llamábamos a los militares a que se dieran el vitrinazo, se dieran el champú, mostrando. ¿Por qué razón? Porque es que en Colombia se ha medido la guerra es por los litros de sangre. Por eso el problema ahorita de los falsos positivos. ¿Qué ocurre? Resulta de que se venía dando unas estadísticas de bajas en el país antes de nosotros desmovilizarnos.
Resulta que nosotros éramos los que contribuíamos a eso. Pero resulta que cuando nosotros entregábamos positivos a la fuerza pública, nosotros sí buscábamos las personas que realmente sí tuvieran los vínculos con la guerrilla, que realmente sí ameritara pues darles de baja, ¿cierto? Entonces suena muy gracioso, hombre, pero no se explica uno como un coronel decirle a un hombre: Alberto, colabórame que estoy descuadrado en 3 muertos para este mes. Entonces necesito hacer un curso a Estados Unidos, o necesito ir al Sinaí, o necesito que una condecoración, o necesito para el ascenso, todo, porque entre ellos habían competencias de número de bajas. Entonces uno, hombre, ¿cómo lo querés? ¿De FARC, del EN o cómo? Entonces ya uno buscaba el sitio, un sitio donde realmente sí saliera la guerrilla, uno buscaba pues las cosas, les ponía el fusil, les ponía el brazalete, los maquillaba, como se dice, bien organizados, y se daba el operativo. Ahorita, ¿qué es lo que ocurrió y por qué les está fracasando y el escándalo con los falsos positivos? Resulta que después de las desmovilizaciones el ejército ha querido, o algunos, no quiero generalizar, han querido seguir manteniendo esas estadísticas de número de bajas. Entonces resulta que ellos se quedaron sin quien les entregue esos positivos. Empezaron a hacerlos ellos por sus propios mecanismos, por sus propios medios. Y como decimos nosotros en el argot carcelero, la vuelta se les cayó, porque no lo supieron hacer. Consiguieron gente, por decir como los de Soacha, y los trasladan a otro departamento de un día hacia otro. Entonces, ¿cómo? O muchos que quedaron las botas al revés. Cosas pues que no se explica uno cómo, siendo unos militares, y cómo hacen unas cosas, porque como digo yo, lo mal hecho es lo que mal bien hecho hay que hacer, y esto les quedó mal hecho. Y yo llegué ahí e invité a unos muchachos que eran desmovilizados de ese grupo de René, y resulta que estos muchachos, pues muchos no quisieron ingresar a las filas del Pipintá, y yo ahí pues tengo que esclarecer eso ante la justicia, porque ahí se dio de baja muchos muchachos que pertenecían a ese grupo del suroeste. ¿Se dieron de baja porque no quisieron volver? Sí, porque no regresaron, y entonces ya se nos convirtió en un problema, porque entonces ya, si no estaban con nosotros, entonces ya nos iban, era como le decimos nosotros, a sapear. Entonces se nos vio un problema para nosotros estar en la zona, y tocó darles de baja, entre ellos al Morado y otros más. A ver, yo en este proceso contra el expresidente Uribe, yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. No sé qué tendrá que pasar para yo no seguir. Tal vez será mi muerte, no sé. De pronto, pues lógico que muerto ya, ¿quién va a hablar? Pero si en Colombia no hay la capacidad de investigarlo, de judicializarlo y condenarlo, yo le solicito a la Corte Penal Internacional que intervenga en este asunto, porque esto es un asunto de alta connotación. Es que aquí no son 2 o 3 muertos. Hemos visto en otros países que por menos cosas han condenado a presidentes, como decir al expresidente Fujimori, como decir a Berlusconi, que por acostarse con una mujer que menor de edad lo condenaron. Ahora aquí que hay es masacres, es que estamos hablando es de masacres en este país. Y Álvaro Uribe no disparó un fusil. Yo no estoy diciendo que él mató a un campesino, pero él lideró y propició y fue nuestro referente. Álvaro Uribe, donde lo pongan, llevará el San Benito de autodefensas. Así se muera, hasta la eternidad se lo llevará. Ahora ya no parece que le tiene mucho respeto, sino que bronca. ¿Ah? Ya no parece que le tenga mucho respeto, sino que le parece que le tiene bronca. No, no es bronca, sino que yo pienso que él debe contarle la verdad a este país. Él lo dijo en una entrevista no hace mucho, que la paz con impunidad no dura. Pero la verdad es que la impunidad tiene que empezar por casa, es él el que tiene que dar ejemplo. Es que él ha matado también. Él. Eso es como decir que Fidel Castro le vamos a comprobar una muerte, ¿cómo? ¿Por qué usted le pregunta al presidente Uribe que se desmovilice? A ver, cuando yo le digo al presidente Uribe que se desmovilice, es por lo siguiente. Resulta que todo
combatiente de un grupo al margen de la ley, llevamos dos fusiles. Llevamos el fusil físico y el fusil mental. Donde el que lleva el fusil físico ni siquiera sabe por qué está matando. Aquí usted le pregunta a un muchacho, con todo el respeto, un patrullero raso, inclusive un comandante medio, y no sabe por qué luchó, ni sabe por qué mató. Entonces el peligroso es el que piensa, el que lleva el fusil en la mente. Resulta que el expresidente Uribe no ha soltado el fusil que lleva en la mente, porque es un hombre de guerra, no es un hombre de paz. Yo me atrevo a decir que en Colombia, si hay un verdadero proceso de paz con las FARC y con el ELN, y el presidente Álvaro Uribe sigue en su posición vertical, sería un riesgo que esta gente ingresara nuevamente a la vida civil en Colombia, porque Uribe es capaz de matarlos a todos. Él tiene la capacidad porque él sabe cómo operan los grupos, sabe cómo se organizan los grupos. Álvaro Uribe es un hombre que en este momento es activo de las autodefensas. Es la cabeza del paramilitarismo en Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Se me pasó un tema antes. ¿Existe una relación entre el comandante Doble Cero y los hermanos Uribe? Sí, claro. Claro que existió, porque es que Doble Cero... Resulta que, como lo dije yo al principio de la entrevista, el propio fundador del bloque Metro, pues como jefe, como comandante, fue J. Doble Cero ya llega a Cristales, digo yo Cristales, que es un corregimiento de San Roque, donde tuvo asentamiento en primer lugar el ELN, el Frente Bernardo López Arroyave. Ya después, cuando se le quita, pues se copan los territorios, las autodefensas, se les gana la guerra y se exterminó. El Frente Bernardo López Arroyave fue casi exterminado en su totalidad, sus jefes, sus mandos medios, entre ellos Juan Pablo. A Juan Pablo lo entregan en el oriente antioqueño y lo tuvieron amarrado varios días y ya después, bueno, ya lo matan. Doble Cero llega, pero ya está conformado el grupo, ya el grupo está fuerte. Pero ¿dónde es la parte importante de Doble Cero? Resulta que Doble Cero es el primero que incursiona a la ciudad de Medellín. Los primeros hombres enfusilados, uniformados y con brazalete de la SAUC, AQ y Bloque Metro, los incursionó fue Doble Cero, que iniciaron en las comunas de Medellín, como decir la comuna 3, en el barrio San Pablo, en el barrio por Santo Domingo, fueron los primeros hombres. Entonces de ahí es donde empezaron, eso fue más o menos para el año 97, ahí es donde empiezan los celos entre Don Berna y Doble Cero, porque inclusive yo en el año 99 conocí a Ernesto Báez, lo conocí en Cristales, que Ernesto Báez fue a dictar unas charlas políticas a unos muchachos de unos combos de aquí en Medellín. Había más o menos unos 250 muchachos de todos los combos de acá en Medellín, donde Báez les estaba dictando charlas pues políticas a estos muchachos, y Doble Cero a muchos de ellos los reclutó y les dio entrenamiento en la escuela de Corazón, les dio formación militar en Cristales, en esta escuela pues de Corazón, y ya venían estos muchachos aquí a Medellín, ya en los barrios ya uniformados, enfusilados, que eso fue de mucho impacto pues acá en la ciudad. Muchos. Diría yo que el último favor que le hizo Don Berna, diría no, lo digo porque así fue, el último favor que Don Berna le hizo al expresidente Álvaro Uribe fue matar a Vicente Castaño. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque resulta que yo era compañero de patio de Don Berna. Porque Don Berna, cuando vio que yo estaba pues en la cárcel de Cómbita, un día que subí pues a una remisión a Manizales, hizo escala en Bogotá, hablé con él, me dice él, hombre Alberto, deja de pelear con Uribe, venga, yo le ayudo a movilizar ese grupo y dejemos eso así. Le dije, bueno, hagámosle pues. La cosa se quedó así. Como a los 15 días mandaron por mí a Cómbita, llegué a Bogotá, ya me radicaron ahí, empecé a hablar con Don Berna, organizar cosas. Dentro de las cosas que organizamos fue
que grabáramos, que por petición de Uribe, que era un favor que le estamos haciendo, que allá iba Job todos los días allá a hablar con don Berna, que grabáramos al abogado Henry Anaya, un delegado de la Corte Suprema de Justicia. El propósito era grabarlo para empezar como a desprestigiar la Corte Suprema, porque el presidente Uribe lo que quiso siempre fue cerrar la Corte Suprema y declarar una corte ad hoc. Y entonces hubo esas grabaciones con ese abogado. Y lo de la muerte de don Vicente Castaño fue un favor que don Berna le hizo, porque Álvaro Uribe no concebía de que, siendo tan exitosas las desmovilizaciones para ese entonces de las autodefensas, resulta que el jefe máximo, el fundador de estos grupos, estaba vivo. Entonces recurrió a don Berna, y don Berna pues ya recurrió a Rogelio y otras personas que ya don Berna ayudará a contar con mayor propiedad esto. Yo cuento hasta donde yo estoy enterado, y así es que se produce la muerte de don Vicente Castaño, y ya después Uribe lo traiciona, porque don Berna hablaba mucho conmigo y él estaba convencido de que Uribe no lo iba a traicionar por ese favor que le estaba haciendo. Se lo hizo y finalmente lo terminó extraditando. Eso es lo que ocurre en este país. Yo en el momento he venido contribuyendo y colaborando con la justicia ordinaria, y en el momento tengo 14 condenas. Todas estas condenas son por delitos que yo he confesado y he aceptado. En este momento yo mismo soy el que llamo a los fiscales: vea, tengo estos hechos, mire esto, para decirle que es algo pues como gracioso. Va más de un año que pasé una lista de 115 muertos a un fiscal de Manizales, y va casi un año y no me han condenado. Entonces estoy que lo entutelo para que me condenen por esos 115 muertos por línea de mando. Y por mis declaraciones hay unas personalidades importantes detenidas en las cárceles de este país, y donde en su mayoría pues han aceptado los cargos. Hay unos alcaldes, hay unos congresistas de Caldas, está el mismo Ferney Tapasco, papá de Dixon Tapasco, congresista, donde yo reconocí la relación con él, donde he venido contando toda la política que yo hice en Caldas, porque yo en Caldas hice fue política. Y sí, claro, aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, el tema del suroeste es un tema, como digo yo, para alquilar balcón, porque hay unas personalidades demasiado importantes, con mucho poder económico, muy cercanas al expresidente Uribe. Entonces, como digo yo tuve un grupo de autodefensa en el pueblo de Uribe siendo presidente. Entonces Uribe siendo presidente no sabía que yo estaba allá, que yo dormía allá en Salgar, donde dormía. Todo lo que yo hacía no lo iba a saber. Él tenía que saberlo, o si no, entonces, ¿qué presidente tuvimos nosotros los colombianos? ¿Y dónde dormía? Yo dormía en la casa donde duerme Uribe cuando va a Salgar. Y montaba en el caballo que monta Uribe cuando va a Salgar. Los fundadores y creadores de la seguridad democrática de este país no fue Álvaro Uribe, fuimos nosotros, las autodefensas. O diría yo, Uribe sí, pero no como presidente. Él sí, pero como autodefensa más bien. Porque es que Álvaro Uribe es un hombre, es el que nosotros llamamos el comandante integral. Es político, es un hacedor de plata porque es un hombre muy rico. Y es bandido. Entonces por eso Uribe ni necesitaba ni necesita inteligencia de las fuerzas militares para que le digan o le investiguen por alguien. Él, en el bajo mundo, sabe todo lo que está pasando, porque, como digo yo, en el bajo mundo no existe la impunidad. Y Álvaro Uribe es un hombre demasiado informado, tiene toda la información. ¿Por qué? Porque él se relaciona con personas del bajo mundo, quienes son los que manejan la información. Sí, he escuchado esas relaciones, claro. Es que aquí, es que en Colombia, el que haya pertenecido a un grupo de autodefensa y diga que no tuvo relaciones con las fuerzas militares, entonces no fue autodefensa. Ese no fue autodefensa.
En Colombia todos los grupos, todos, tuvimos relación con las fuerzas militares, de policía, de CTI, del DAS, SIGIN, todos, con los Gaula, con todos, los grupos de autodefensa, todos manejamos relación con las fuerzas militares, porque es que estábamos luchando contra el mismo enemigo. Lo que pasa es que esto inició muy bueno hace muchos años. Primero la fuerza, y por eso fue una de las cosas que el conflicto se fue narcotizando. ¿Por qué razón? Porque cuando las autodefensas arrancaron muy autóctonas, muy campesinas, y se unían 2 o 3 ganaderos para comprar un fusil. Ya después no. Ya hoy ese mismo ganadero que tenga una finca con 1000 cabezas de ganado, ya no tiene la capacidad de comprar un fusil, porque ya hoy un fusil vale 12, 15, 16 millones de pesos. Ya hoy poner un hombre en armas, ya listo, entrenado, con su equipo, con todo, listo para salir a combatir, tiene un costo más o menos de unos 25 millones de pesos. Y ese ganadero ya no tiene esa capacidad. Entonces el conflicto se fue narcotizando. Otra cosa, para ese entonces la fuerza pública le entregaba a usted todos los listados, vea los que hay que matar, vea, tal, ahora le zona, pase por aquí, no hay que pagar. Nos regalaban material de intendencia. Ellos, las fuerzas militares, son los promotores y fueron los que propiciaron las desapariciones en este país, porque ellos mismos nos decían: hay que matar a fulano, pero resulta que nos están jalando las orejas del J1 de la capital o de Bogotá, bueno, que no aparezca. Y hace unos años atrás la desaparición no estaba tipificado como delito. Entonces, ¿qué hacíamos? Desaparecer. Yo era uno que el cómplice mío era ¿quién? El Cauca. Yo no fui muy amigo de desapariciones. De hecho, no tengo muchas cosas para entregar, porque no me gustaba la desaparición de un ser querido, porque uno también es persona, uno también es familia, y uno pues no quisiera una cosa de esa, ¿cierto? Entonces fue lo que yo hice en Caldas. Entonces, uno de los grandes generadores y que propiciaron las desapariciones fueron las mismas fuerzas militares, que nos conllevaron